Hola, mi nombre es Mónica Calle. Y yo soy Gabriel Hernández. Y en esta oportunidad queremos tratar el tema de tipos de razonamiento a manera de abrebocas a la abducción como modelo de lectura, la cual tendremos oportunidad de abordar más adelante y profundizar en nuestro curso de Lengua y Cultura. ¿Qué es un razonamiento? Desde el punto de vista lógico, un razonamiento es una cadena de proposiciones, juicios, de las cuales extraemos otra proposición o conclusión, como nexo lógico entre ambas. A las primeras proposiciones les llamamos premisas y a la segunda les llamamos conclusión. Vamos a ver entonces nuestro primer tipo de razonamiento, la inducción. En la inducción, la conclusión se desprende de las premisas siendo una lógica ampliada, que se expresa con la estructura de las premisas particulares, se infiere el resultado general. Las características son: se extraen conclusiones generales de casos particulares, su validez es mejorable y produce conocimiento nuevo. Ahora, contrario al anterior tipo de razonamiento, en la deducción, la conclusión es una consecuencia lógica de las premisas, siendo entonces una lógica certera, la cual se expresa en la siguiente estructura. De un resultado general se relacionan las premisas particulares. Y estas son sus características principales. 1. Sus conclusiones parten de lo general para hacer afirmaciones particulares. 2. Su validez es inmejorable y por ello 3. No produce conocimiento nuevo. La abducción consiste en la posible selección de diferentes hipótesis para leer un resultado, siendo por esto una lógica explicativa. Su estructura consiste en la creación de hipótesis para explicar el caso por medio de premisas particulares, teniendo presente la relación entre las mismas. El caso: se crean varias hipótesis y se selecciona la más lógica. Para explicar la relación entre ellas, se hacen conjeturas plausibles. Las características son: inferir el caso a partir de la relación entre las reglas y premisas, entendiendo por regla saberes previos. Validez, que se da por criterio de plausibilidad o posibilidad. Y por último, comprender la hipótesis exige cambiar la forma de pensar. Creatividad, lo que puede ser. Ahora, una vez abordados los tres tipos de razonamientos, vamos a hacer una comparación de sus términos, en donde en la inducción y en la deducción podemos equipararlo, pero no pasa igual en la abducción. En la inducción y en la deducción, las premisas son cada una de las proposiciones que están antes de la conclusión o razonamiento, expresando el fenómeno observado. La hipótesis es una inferencia, una suposición de algo que podría o no ser posible. Y por último, el resultado, que es la comprobación de dicha hipótesis. En la abducción tenemos tres términos básicos: regla, caso y resultado. El resultado no se entiende como habitualmente lo entendemos, como el final, a lo que se llega. No, se entiende en la abducción el resultado como aquello de lo que se parte, el hecho a interpretar. Y el hecho puede ser un texto, una noticia, algo que se escucha, algo que se ve. La regla son los conocimientos previos, todo aquello que se tiene como bagaje y puede ser información cultural, y eso implica religión, arte, ciencia, pero también mitología. Todo tipo de información hace parte de la regla. El caso, que el caso se dice es lo que media entre el resultado y la regla, siendo sinónimo de hipótesis. Es aquello con lo cual se propone una interpretación del hecho, es decir, del resultado. Como hemos visto hasta este momento, según su forma de operar, sus características principales y esta comparación de términos, podemos afirmar que tanto la inducción como la deducción se proponen en una lógica de justificación o en un contexto de justificación. Ahora veamos en la abducción. La abducción es una lógica que se propone en un contexto de descubrimiento, ya que en la abducción se infiere una conclusión a explicar desde la observación de las reglas, advirtiendo la conexión entre las mismas, permitiendo esto armar caso o casos, seleccionando la relación más lógica entre las reglas, permitiendo la novedad. Para finalizar, queremos ofrecerles un ejemplo de cada uno de los tipos de razonamiento
Iniciemos con la inducción. Se nos plantea la siguiente situación. En una terminal de transportes se ha avisado a cada uno de sus agentes o guardas de seguridad que se ha perpetrado un robo. Inmediatamente uno de ellos empieza a hacer lectura del fenómeno y a sacar sospechosos de la siguiente forma, con las siguientes premisas. 1. Las bandas criminales utilizan tatuajes en el rostro para identificarse. 2. Culturas ancestrales también las utilizan. 3. En nuestra sociedad contemporánea se ha popularizado el tatuaje en el rostro. Cuando este agente empieza a leer estas premisas, saca un resultado. Aún tengo prejuicios sobre los tatuajes en el rostro. Ahora vamos a dar un ejemplo para la deducción, que opera de manera inversa a la inducción. Tenemos un claro ejemplo con la presbiacusia, la cual es la pérdida que tiene el oído al envejecer, poder captar ciertas frecuencias de sonido que se miden en hertz. Nuestras premisas serán entonces: Alejandra no es capaz de escuchar los 18.000 Hz y tiene 40 años. Francisco no es capaz de escuchar los 15.000 Hz y tiene 52 años. Y Sebastián tiene 15 años y es capaz de escuchar los 18.000 Hz. Ahí está la relación lógica que hay entre la afirmación de las premisas a la luz de la regla. Por último, vamos al ejemplo sobre la abducción. Este ejemplo lo retomo de la propuesta del profesor Francisco Vanegas. Nos propone esta situación. Piensen que se encuentran en cualquier texto, en cualquier publicación, en cualquier página, la expresión Phil D'Ariadne. El ejercicio consiste en que nuestra mente, nuestro cerebro, trata de interpretar, de entender cualquier frase que encontremos en otro idioma. ¿En qué consiste la abducción? Que a partir de sus previos, esto es, como ya lo dijimos, la regla, hacemos una especulación sobre lo que quiere decir esa frase y empezamos a hacer propuestas de diferente tipo, incluso a pensar en qué posible idioma está escrita. Entonces, algunos dirán que le parece que es en francés, otros dirán que es en inglés, otros dicen que le parece portugués. Por lo tanto, está haciendo ya un primer caso en qué idioma está escrito. Luego va a intentar hacer una traducción. Esa traducción sería el caso, la hipótesis, basado en su conocimiento previo. Algunos incluso podrán decir que le es muy familiar esa D con comilla, como dicen algunos, que es un apóstrofe realmente, y que ese apóstrofe lo han visto en inglés y que en inglés es un posesivo, una forma de decir un posesivo, es tal cosa de tal cosa. Y ahí empieza a ser un juego de interpretaciones que abre una amplia gama de posibles significados de esa frase. En eso consiste la abducción. Volvamos al asunto de la plausibilidad. Luego se tratará de determinar cuál es la interpretación correcta, porque sí la hay. Pero inicialmente el juego es especular haciendo hipótesis válidas. Esperamos entonces que esta información, entregada de manera simple, les permita comprensiones sobre los tipos de razonamiento y cómo operan, para poder profundizar en la abducción como modelo de lectura.